Mi idea inicial era hacer un iceberg del Snyder Cut, pero al no ver casi nada en internet, decidí esperar y reemplazarlo por uno de los mejores personajes de DC Comics. Como los pocos icebergs de Batman que encontré en internet son más que nada sobre películas o series animadas canceladas, decidí hacer uno propio, juntando misterios, cosas raras y descubrimientos de los fanáticos más acérrimos del murciélago. Como última aclaración, este iceberg tendrá material de los cómics, el cine y las series. Decidí dejar afuera a los videojuegos, sobre todo a la saga de Batman Arkham, ya que quiero hacer un video específico sobre esa franquicia. Como última aclaración, dividí el iceberg en 3 niveles. El primero lo llamo Vivimos en una sociedad única y diferente, y tiene todos los misterios y curiosidades que cualquier persona que conoce al personaje, hace cosplay de la Harley o el bromas, o pasa tiempo en internet, pudo haber leído o escuchado. El segundo nivel, llamado Joe Chill, es más para el fanático del personaje, que leyó sus sagas más memorables y vio casi todas sus películas y series. Mientras el nivel 3, llamado Batiduende, ya es material que solo conocen los fanboys absolutos del personaje. Ahí vamos a ver cosas realmente extrañas en todo sentido, incluyendo el sexual. Recuerden que al ser un personaje con más de 80 años, es muy posible que me hayan quedado temas interesantes fuera del video, por lo que cualquier aporte en comentarios será bienvenido. Su colaboración servirá para una futura segunda parte. Que lo disfruten. Desde su lanzamiento a fines de los años 80, el cómic de la broma asesina, escrito por Alan Moore, sigue creando controversia por su final. En este, Batman y Joker están una vez más cara a cara, pero en vez de romperse la cara a golpes, el Joker le cuenta un chiste y ambos ríen. Para algunos, esto demuestra que pese a los actos heroicos, Batman tiene el mismo nivel de locura que el Joker. Para otros, que el Guasón finalmente logró quebrar a Batman. Pero la teoría más interesante es la que explica que Batman finge reírse y de a poco va tomando el cuello del Joker para que en las últimas viñetas, donde no se los puede observar, asesinar a sangre fría al Rey Payaso. El arco de una muerte en la familia marcó un antes y después en el mundo del cómic, permitiendo a los fanáticos del murciélago votar por teléfono si querían que Jason Todd, el Robin de aquel entonces, viviera o muriera a manos del Joker. Como era de esperarse, ya que Jason era un personaje bastante odiado por el fandom, se votó con que perdiera la vida, pero DC Comics tenía cierto temor de que los trolls de aquel entonces votaran porque Jason viva, y por esta razón se crearon varios guiones y tramas a futuro en un mundo donde Jason Todd continuaba con vida. Lamentablemente, este material es imposible de conseguir, pero el lado positivo es que la muerte, entre comillas, de Jason lo hizo regresar un tiempo después como uno de los personajes más interesantes del universo de Batman. Batman sin cadenas, también mencionado como Batman triunfante, iba a ser la continuación oficial de la fallida película Batman y Robin. Este film, nuevamente dirigido por Joe Schumacher, traía de regreso al trío protagonista del film anterior, al igual que a viejas caras de películas previas. Por el lado de los nuevos personajes, estos iban a ser el espantapájaros, rol ofrecido a Nicolas Cage, y Harley Quinn, sin actriz confirmada, pero siendo Courtney Love, la actual viuda de Kurt Cobain, la favorita de los fanáticos. En este quinto film, Robin y Batichica se separarían del hombre murciélago para seguir su propio camino, mientras que el Dr. Crane, alias Espantapájaros, tras un encuentro con Batman, terminaría descifrando su identidad y aliándose con Harley Quinn, quien en esta historia sería la hija del Joker, para hacerle perder la cordura a Batman y enviarlo al asilo Arkham. El tema principal de la película sería el miedo y cómo Batman le hace frente a todos los temores y traumas de su vida, incluyendo alucinaciones de viejos villanos. Al final, Batman lograría sacar la toxina del miedo de su organismo, y con la vuelta de Robin y Batichica lograrían derrotar al dúo de villanos, terminando el film con Bruce Wayne entrando a una cueva repleta de murciélagos, uno de sus más antiguos temores, que una vez más había logrado superar. Esta típica teoría, similar a las creepypastas donde los protagonistas de anime están en coma, nos habla de que Bruce Wayne perdió la cordura tras la muerte de sus padres y quedó encerrado en Arkham por el resto de su vida. En su mente, él recrearía aventuras donde, vestido de hombre murciélago, enfrentaría a cientos de villanos y criminales para honrar la memoria de su familia. Como curiosidad, el escritor de cómics Scott Snyder, sin parentesco alguno con el dios Zack, tomó esta idea para su cómic Batman, el último caballero de la Tierra.
Esta teoría de los fanáticos, enfocada en el universo del cine, nos menciona que existieron dos Robins a cargo del Bruce Wayne de Ben Affleck. El primero de estos habría sido Jason Todd, interpretado por Jared Leto, quien por algún motivo desconocido o por haberse enfrentado al Joker original, terminaría convirtiéndose en un nuevo Joker. A lo mejor, Jason Todd fue torturado por el Joker original de este universo y perdió la cordura siguiendo los pasos de su secuestrador. Una de las pistas de que pudo haber sido torturado por el Joker original y usando una barra de metal, como ocurre en los cómics, sería el tatuaje en la cabeza del Joker de Leto, que dice dañado en inglés. Tiempo después de convertirse y tras enterarse de que Dick Grayson era el nuevo Robin de Batman, Jared Leto secuestraría a Dick y lo mataría de forma similar a como el Joker original lo torturó a él. Si bien dejé afuera del video la Bati tarjeta de crédito, no podía hacer lo mismo con este gadget clásico. El Bati repelente de tiburones hizo su primera aparición en la película del Batman de Adam West, pero existe otro repelente similar del cómic número 117 de Batman, publicado en 1958, donde el personaje lo utiliza, pero para ahuyentar criaturas marinas de otro planeta, similares a los tiburones. Durante el mega arco de Crisis Infinitas del año 2005, Dan Didio, jefe editorial de DC Comics en aquel entonces, quiso aprovechar la historia para darle una muerte definitiva a Nightwing. La razón de esto es porque tenía cierto odio a los personajes psychic de los protagonistas, que luego tomaban su legado o emprendían su propio camino. Pero a diferencia de la muerte de Jason Todd, al darse a conocer sus planes, los fanáticos lograron evitar la muerte del primer Robin de la historia justo a tiempo antes de que se publicara el número 6 de aquella crisis, donde Superboy Prime iba a destrozarlo con su visión de rayos láser. El primer conflicto, complejo y fuera de la ficción, al que debió hacer frente Batman y sus creadores. En el año 1954 se publica el ensayo La seducción de los inocentes, escrito por el psiquiatra Frederick Warham. En esta tesis se culpa a los cómics de promover la delincuencia infantil. Este ensayo involucró al Congreso de los Estados Unidos y trajo fuertes restricciones al mundo de los cómics. Pero lo más duro del ensayo fue la mención de que los autores de Batman daban a entender que él y Robin eran pareja sexual. El problema de esto no fue tanto por la homosexualidad, que en aquellos años era un tema tabú para la población, sino que Robin era un menor de edad y Batman un tipo en sus 40 años. Esta historia es realmente extensa, y hay otros canales especializados en cómic que lo deben tratar mejor, pero el resultado final de este ensayo trajo la creación de Batwoman, Batgirl y la posterior fundación de la Batifamilia, con el fin de borrar estos rumores de ambos protagonistas y rodearlos de figuras femeninas y posibles intereses amorosos heterosexuales y acordes a su edad. Imagino que la decisión de que la Batwoman moderna sea lesbiana fue una forma de DC Comics de meterle el dedo en el culo a Warham desde el más allá. Y hablando de Batwoman, tenemos otro conflicto fuera de páginas que vuelve a involucrar al jefe editorial Dan Didio. Resulta que con la creación de los cómics de los Nuevos 52, el nuevo reinicio de DC Comics de inicio de la década del 2010, se retomó un viejo personaje secundario de los cómics de Superman y Batman, la detective Maggie Sawyer, a quien se le involucró sentimentalmente con Batwoman. El tema es que los guionistas de la historia tenían planeado que ambas se casaran, pero Didio se los negó, ya que él tenía la regla de que los superhéroes no debían casarse ni tener vidas felices. Para el colectivo LGTB esto fue tomado como un acto de homofobia y se generó bastante revuelo en aquel tiempo, y la editorial, junto a Didio, salieron a defenderse explicando que también habían cancelado los mismos planes de casamiento para los personajes de Aquaman y Mera. Joe Chill, también conocido como el ladrón que asesinó a los padres de Bruce Wayne y por ende el creador de Batman, fue objeto de cientos de teorías y cambios en la historia original del personaje a manos de los guionistas de turno. Aquel acto vandálico que parecía ser al azar fue con el tiempo modificado varias veces, incluso involucrando al ladrón en una conspiración orquestada por la corte de los búhos para acabar con los Wayne. Una de las teorías de los fans, que es mi favorita, es la que explica que cada villano de Batman representa un aspecto de él. Por ejemplo, el espantapájaros, al igual que Batman, utilizan el miedo como arma a su favor. Batman y Bruce Wayne son dos personalidades completamente diferentes, al igual que el personaje de dos caras. Poison Ivy defiende a uno de los seres vivientes más indefensos de la Tierra, las plantas.
este rasgo de defender a los débiles casi siempre por medio de la violencia lo comparte con Batman. Harley Quinn es un personaje cuyas parejas sentimentales siempre terminan manipulándola, como Batman. Y así se podría seguir hasta llegar a su némesis por excelencia, el Joker, que representaría la locura, ya que Batman y Joker están igual de dementes, solo que uno decidió usar esa locura para proteger su ciudad y el otro para crear el caos. Durante inicios del 2000, Warner quería crear una serie animada con los protagonistas y villanos del universo de Batman conviviendo en un ambiente de escuela secundaria. Este proyecto quedó en la nada y cayó al olvido, aunque el año pasado se publicó un cómic con el mismo título que narra la historia de unos adolescentes, Bruce Wayne, Selina Kyle y el Joker. La exitosa película The Batman Beyond, enfrentando al Joker, tuvo planes de secuela que terminaron siendo cancelados. La única información que lograron recaudar los fanáticos es que tendríamos la aparición de Catwoman anciana y habría un clon de Bruce Wayne. En el arco argumental de la Corte de los Búhos aparece por primera vez el personaje de Lincoln March, un candidato a gobernador de Ciudad Gótica que termina siendo uno de los villanos y miembros de la Corte. En cierta parte de la historia se da a entender que Lincoln puede ser en realidad Thomas Wayne Jr., un supuesto hermano perdido de Batman, aunque la incógnita de si esto es verdad o mentira permanece en la actualidad. Si suelen leer cómics de Batman o jugar a sus videojuegos, seguramente sentirán intriga por dos misteriosos objetos de la Baticueva, la réplica de un dinosaurio a escala real y la moneda gigante de $1. En el caso del centavo, este hizo su aparición en el cómic World's Finest 30 de 1941. En esta historia conocemos a John Coyne, un ladrón de poca monta que es encarcelado por robarse un frasco de centavos de una tienda. Por esto, al salir de prisión, decide vengarse robando todos los centavos de Ciudad Gótica, entre ellos un centavo gigante que estaba siendo exhibido en un museo. Batman lo detendría, aunque se quedaría con el centavo gigante de recuerdo. A favor de John Coyne, pese a ser un villano ridículo, es de los pocos que logró noquear a Batman 2 veces en un mismo cómic, usando una bolsa de monedas como arma. En lo referente al dinosaurio animatrónico, este debutó en Batman número 35 del año 1946, cuando Batman y Robin deben sobrevivir a la Isla Dinosaurio, un sitio conformado por varios dinosaurios robóticos a escala real que intentan devorarlos. Como ocurre siempre, Batman logra salvar el día y decide quedarse con el dinosaurio de recuerdo, ya que tanto este como la moneda gigante le sirven de recordatorio de viejas victorias en momentos en que todo parece salirle mal. En un episodio cancelado de la serie animada de Batman, en medio de una pelea con villanos, iba a quedar muy mal herido y a punto de morir. Perdido en el limbo entre la vida y la muerte, Batman conocería a las entidades de muerte y sueño, protagonistas de la saga de cómics de Sandman de Neil Gaiman. En 1964, el artista Andy Warhol escribió y dirigió el film de Batman vs. Drácula. Al no poseer los derechos de ninguno de los dos personajes, Warhol decidió mantener oculta la cinta, de 2 horas de duración, al igual que su trama o listado de personajes. Pese a que hoy en día continúa el misterio de si la cinta aún existe o fue destruida, algunos fanáticos lograron conseguir pequeños fragmentos sueltos de esta. El mejor detective del mundo en la época victoriana y el mejor en la era moderna se conocieron en el número Detective Comics 572, donde se celebraba los 50 años de vida de esta línea de cómics. En la historia, Batman une fuerzas con una tataranieta del Dr. Watson para enfrentarse a un descendiente del villano Moriarty, quien intenta asesinar a la reina de Inglaterra. Para sorpresa de todos, el mismísimo Sherlock Holmes se presenta en la mansión Wayne para unir fuerzas. Sherlock, quien ahora tenía más de 100 años, había descubierto cómo tener una vida sumamente longeva durante su retiro junto a monjes budistas en el Tíbet. Esta historia, de inicio de los 90, nos cuenta cómo Batman, deprimido por no haber podido salvar a una pequeña niña, decide ser el sujeto de pruebas del padre de la chica, el Dr. Porter, quien crea el compuesto Venom, uno que dota a Batman de una fuerza sobrenatural, pero que lo va convirtiendo lentamente en un adicto a la sustancia. El cómic de Batman Venom no sirvió únicamente para mostrar a nuestro héroe en su punto más bajo, sino que también se utilizó como nuevo origen de esta sustancia que suele usar el villano Bane para su superfuerza.
En esta ridícula historia de 1962, Batman es víctima de un experimento realizado por el científico malvado de turno, quien transforma su cuerpo en el de un chico de 4 años. Como en la mayoría de historias de estos años, Batman y Robin salvan el día, Batman recupera su cuerpo normal y todo queda en el olvido. En la miniserie The Widening Gyre del 2009, el escritor Kevin Smith intentó humanizar a Batman, mostrando que aunque no parezca, es un simple ser humano, de una forma bastante peculiar, ya que en un flashback de su primer año como vigilante nos enteramos que al enfrentarse a un grupo de mafiosos, Batman se orinó encima, producto del miedo que sentía en aquella situación. Gracias al crossover entre Marvel y DC a fines de los 80, conocimos el universo Amalgama, donde los héroes más reconocidos de ambas editoriales se fusionaban en una sola persona. En el caso de Batman, este se fusionó con Wolverine, dando nacimiento al personaje Dark Claw, que traducido sería Garra Negra o Garra Oscura. Dark Claw es el millonario Logan Wayne, un sujeto bendecido con habilidades tales como la autocuración o la longevidad, pero con un origen oscuro al ser sujeto de pruebas del gobierno de Estados Unidos. En la época del Batman clásico de los años 50 y 60, tuvimos la revelación de uno de los gadgets más bizarros de Batman, el batimaquillaje. Este kit le servía para transformar su rostro y pasar desapercibido en la ciudad o en medio de una operación encubierto. En un cómic de aquella época, Batman le enseña a Robin los secretos para poder maquillar su rostro a la perfección. En el cómic Linterna Verde número 17 del año 2007 pudimos ver a Bruce Wayne transformado en un linterna amarillo. Este anillo, que suele alimentarse del miedo de sus oponentes, generalmente es usado por el villano Siniestro y su organización. También, en una historia más reciente, escrita por Geoff Johns, Batman fue portador de la linterna blanca, conectando su mente con el universo mismo. Sobre los poderes de velocista de Batman, esto ocurre con su versión de Tierra 52. Donde Bruce Wayne pierde trágicamente a Robin y decide pedirle a Flash que le otorgue los poderes de la Speed Force para añadir la supervelocidad a sus habilidades y lograr salvar a una mayor cantidad de personas en menos tiempo. Flash, quien se niega, es secuestrado por Batman y, producto de un experimento que sale mal, ambos quedan fusionados en una sola persona, que trastornado se convierte en el villano Red Death o Muerte Roja. Aunque vamos a hablar de la saga Arkham en un próximo iceberg, sí hay que mencionar que su idea de que la sangre del Joker infecte a Batman sirvió de inspiración para el origen del Batman que ríe. La versión desquiciada de un Batman que al asesinar al Guasón queda expuesto a la sangre vaporizada de este, que logra destruir su cordura y convertirlo en una de las mayores amenazas multiversales. En Tierra 3839 existe Clark Wayne, el nieto de Superman y Lois Lane, quien queda huérfano y es adoptado por Bruce Wayne Jr., hijo de Batman. Clark, que comienza sus andanzas como Robin, rápidamente toma el manto de Nightwing, que sería algo así como Ray Ala, una versión futurista de Batman. A veces la mente de los genios es imposible de descifrar, y esto es lo que ocurre en Detective Comics 241, cuando Robin se rompe el brazo y para evitar que los criminales noten esta desventaja, Batman no idea un brazo robótico ni una cura milagrosa, sino que elige usar todo tipo de trajes con colores chillones para que los ladrones se fijen en él y no en el Joven Maravilla. En la miniserie Batman Rip, el murciélago se enfrenta a la organización criminal llamada Black Law o Guante Negro, mientras intenta lidiar con la aparición de un fuerte rumor que indica que su madre habría sido infiel con Alfred. Pese a que este rumor queda sin respuesta, la duda de si Alfred es el verdadero padre de Batman queda sembrada. Como todo iceberg de calidad, siempre existen crossovers extraños. En este caso, en 1997, se lanzó al mercado el cómic de Batman/Aliens, donde Bruce Wayne viaja a Guatemala a investigar la desaparición de un geólogo y sus empresas, y allí debe hacer frente a la especie de xenomorfos que decidieron visitar nuestro planeta con fines pocos amistosos. 2 años luego de la publicación de Batman/Aliens, el murciélago investiga la desaparición de un viejo héroe a manos de un grupo de nazis con poderes sobrenaturales. Al verse en desventaja, Batman debe unir fuerzas con Hellboy. Spider-Man at Batman: Disordered Minds es un cómic de 1995 que logró unir a los 2 héroes favoritos de muchos, me incluyo. En esta historia, ambos personajes deben convivir con sus distintas formas de luchar contra el crimen, mientras el psicópata de Carnage conoce al Joker.
Si Batman peleó contra los xenomorfos, no podía dejar pasar su oportunidad de combatir contra la raza de depredadores. La historia, de 1991, comienza con Batman investigando una serie de misteriosos asesinatos en Ciudad Gótica que conectan directamente con un depredador. Como curiosidad extra, tanto este cómic como el de Alien y su secuela culminó en la creación del crossover definitivo de Superman y Batman vs. Alien y Depredador. En esta miniserie de cómics, que inició en diciembre del 2015, las Tortugas Ninja son transportadas a un universo paralelo donde un sujeto vestido de murciélago vigila las calles. Aunque este crossover no es único, ya que Batman y las Tortugas Ninja se han visto las caras en otras historias y formatos. Ace, o As en español, es un ovejero alemán cuyo dueño fue secuestrado. Batman y Robin, en este cómic de 1955, decidieron buscar al sujeto con la ayuda del olfato de As, pero como el perro tenía una llamativa cicatriz en su rostro, el dúo decidió ocultar su identidad creándole una especie de disfraz y dándole el mote del Batiperro. As, quien terminó recuperando a su dueño, hizo algunas apariciones breves en cómics relacionados a la Batifamilia, e incluso tuvo su amistad con el Batiduende, otra criatura de la cual hablaremos en las partes más oscuras del iceberg. Durante el inicio de la creación de los universos existía una entidad llamada Barbatos, o Dios Murciélago, que se encargaba, al igual que los dioses de la destrucción de Dragon Ball, de dar fin a los mundos más inestables. El problema es que su hambre de destrucción se fue saliendo cada vez más de control y el resto de entidades superiores decidieron encerrarlo en el multiverso oscuro. En los cómics de los años 90, el Acertijo se hizo con el diario de un satanista de Ciudad Gótica, quien en el año 1793 intentó liberar a Barbatos de su prisión por medio de una misa negra. El espíritu de Barbatos logra manipular al Acertijo para que lo ayude a poseer a Batman, pero finalmente el hombre murciélago logra dar fin a la amenaza. En cómics más recientes de Batman se juega con la idea de que aquel murciélago que rompió el vidrio de la mansión Wayne y le dio la idea a Bruce de convertirse en Batman fue manipulado y enviado por el mismísimo Barbatos. Se dice que del odio al amor hay un solo paso. Sea el universo que sea, no existe una relación más intensa que la de Batman y el Joker, y para muchos este odio indescriptible entre ambos es en realidad una pasión oculta, ya sea por la ambigua relación de Joker y Batman en las películas Lego, por la confesión de Joker a Gatúbela sobre sus sentimientos hacia Batman, o incluso la tristeza que siente el Guasón de la serie animada al enterarse de la presunta muerte de Batman. Está claro que al ser dos personas con una mente perturbada, es demasiado complejo intentar descifrar el verdadero vínculo emocional entre payaso y murciélago. Lo único claro de todo el asunto es que Harley Quinn parece ser la más afectada de la relación entre ambos, incluso siendo los celos hacia Batman su mayor motivación para acabar con él. Pese a la imagen preconcebida por el público de que el Joker es la locura personificada, este ha demostrado varias veces ser igual de vulnerable que una persona común. Por ejemplo, al confesarle a Batman varias veces que él conoce su verdadera identidad y que saber que aquel Batman, al que ve como un dios indestructible y por quien dedica su vida con el único fin de traerle miseria, es un simple hombre traumado por la muerte de sus padres, es algo que el Joker simplemente no logra superar. Incluso en la miniserie donde Joker secuestra a toda la Batifamilia, parece sentir cierta repulsión y ansiedad de pronunciar el nombre de Bruce Wayne. En la película Joker del 2019, los guionistas nos dejan con la ambigüedad de si Arthur y Bruce son hermanastros y Thomas Wayne junto a Alfred ocultan la verdad, o si fueron todos desvaríos de la mente perturbada de la madre de Arthur. En el caso del polémico cómic Batman, el último caballero en la Tierra, el escritor Scott Snyder juega varias veces con la idea de que el Joker de aquella historia puede ser en realidad un clon fallido de Batman, aunque no existe una confirmación oficial. En la historia Batman, el Superman de Tierra X, conocemos a un científico del lejano planeta llamado Surenar. Este sujeto, inspirado por el Batman del planeta Tierra, decide convertirse él mismo en un encapuchado murciélago y para conocer a su fuente de inspiración, transporta a Bruce Wayne al planeta. Allí, el Batman original descubre que debido al ecosistema y leyes naturales del planeta, puede volar y posee habilidades similares a Superman. En mayo de 1959 ve la luz el cómic Batman conoce al Batiduende. Esta criatura mágica, que intentaba emular al villano de Superman con nombre raro que podía moldear la realidad,
no tenía malas intenciones, sino que todo lo contrario. Era un ser de otra dimensión con tecnología tan avanzada que parecía ser magia, y que veía en Batman a su mayor ídolo. El problema es que las veces que intentaba ayudar a Batman, por su torpeza, terminaba empeorando la situación, provocando la ira de su modelo a seguir. El Batiduende, que nació en las épocas más bizarras de Batman, se mantiene en pie en la actualidad, ya sean series animadas o versiones Lego, o teniendo cameos en alguna línea de cómic. Sin dudarlo, el integrante más extraño de la Batifamilia. En 1966, empresarios japoneses aprovecharon la fama que el show de Adam West le estaba dando a Batman y decidieron comprar los derechos del personaje para realizar una versión manga del murciélago. En el año 2008, varios editores de DC Comics comenzaron un grupo de búsqueda para hacerse con todos los capítulos del manga, pero lamentablemente muchos se perdieron a lo largo de las décadas. Las generaciones de los años 80 fueron tomadas por sorpresa por una nueva pandemia, la del virus de inmunodeficiencia humana o también conocida como VIH, al igual que la enfermedad derivada de esta, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o por sus siglas el SIDA. Fue tal el impacto que generó en ese entonces que cuando la muerte del segundo Robin, Jason Todd, ya estaba planeada como un evento en que los fans iban a decidir su destino final, inicialmente los jefes editoriales debatieron la idea de que Jason Todd muriera de SIDA como una forma de concientizar a los lectores adolescentes, pero esta historia finalmente fue descartada y todo indicio de guión se encuentra perdido. Otro guión perdido fue aquel surgido en inicios de los 90, cuando los escritores de DC Comics querían plantear la idea de que Thomas Wayne había sido infiel, y producto de esta infidelidad habría nacido su hijo, que terminaría siendo el villano Bane. Como vimos anteriormente, el Japón de la década del 60 tenía un enorme fanatismo por Batman. Además del manga, hubo tratativas para crear la película Batman vs. Godzilla, donde el Batman de Adam West, al igual que el resto de personajes, se enfrentarían al mítico Kaiju. La causa del enfrentamiento sería una máquina experimental del clima que Batman o uno de sus villanos estaría probando en tierras niponas y que generaría la ira de Godzilla. La pelea sería un desafío indescriptible para el murciélago, quien tendría que unir fuerzas con aliados y villanos y usar todos sus gadgets para lograr detener la ira de la criatura. Flying Black Batman, o el oscuro hombre murciélago volador, era un manhwa, como se le dice a los cómics chinos, creado en 1962 y escrito por Ho-Yat Kwan. Este manhwa no contaba con los derechos sobre el personaje, ya que era un bootleg, como se le dice a productos ilegales de franquicias reconocidas mundialmente. Hoy en día es difícil encontrarlo o siquiera saber de qué trataba la historia. El cómic Batman Beyond 2.0, ubicado cronológicamente 2 años luego de los sucesos de la serie animada con el mismo nombre, trajo consigo uno de los arcos más oscuros, en una historia que intentaba explicar la ausencia de Dick Grayson, el Robin original en la serie animada. Descubrimos el motivo del distanciamiento de ambos. Mientras Bárbara Gordon y Dick Grayson mantenían una relación amorosa, Batman se convirtió en el tercero en discordia, llegando al punto de que Bárbara le fue infiel a Robin y quedó embarazada de Batman. Bruce Wayne termina confesándole el hecho a Dick, quien lo caga a piñas y abandona su rol de Joven Maravilla. El final oscuro de esta historia nos muestra a Batichica, quien, sintiéndose culpable por la enemistad entre Batman y Robin, decide enfrentarse sin descanso al crimen de Ciudad Gótica, y debido a su agotamiento extremo y heridas, ella termina teniendo un aborto espontáneo del hijo que esperaba de Bruce. En el cómic Nightwing número 93, el villano Blockbuster descubre la identidad de Nightwing y decide asesinar a todos sus allegados. El héroe, que venía golpeado y con heridas graves producto de un combate previo, se bate a muerte con Blockbuster. El villano gana y cuando está a punto de terminar con Nightwing aparece Tarántula, una heroína y protegida de Nightwing, quien asesina al villano a sangre fría. Nightwing, sin poder moverse por sus heridas, con ataques de pánico, llorando y rogándole a Tarántula que no lo toque ni se acerque a él, ve como la heroína empieza a mantener relaciones sexuales forzosas, ignorando los pedidos del ex Joven Maravilla. En plena guerra ideológica entre la Unión Soviética y Estados Unidos por el ascenso del comunismo por sobre el capitalismo, la lucha se trasladó hasta el mundo de los cómics, donde Batman debió salvar al presidente Ronald Reagan de las manos de Bestia, un villano soviético. Batman decide encadenar al villano en un pasadizo subterráneo de Ciudad Gótica, para que éste muera de hambre, solo y rodeado de pura oscuridad.
En la nueva línea del tiempo, creada por Flash y conocida como Flashpoint, tenemos un breve vistazo al Jason Todd de esa realidad, quien tras volver a la vida de forma misteriosa decide convertirse en un sacerdote y dedicar su vida a la fe, incluso siendo llamado Padre Todd por sus fieles. Birthday Boy, o Chico Cumpleaños, es uno de los primeros villanos a los que Batman hizo frente. Este asesino serial, llamado Ray Salinger, tiene de preferencia a chicas de 15 años, a quienes suele secuestrar para luego hacerles soplar las velas de un pastel de cumpleaños y finalmente descuartizarlas. Este ritual es debido a su primera víctima, Amanda Grant, una joven de 15 años a quien secuestró y asesinó el día de su cumpleaños. Onomatopeya es un villano terciario de Batman y de Flecha Verde. El modus operandi de este asesino serial es simular todo tipo de sonidos de la calle o de animales para distraer a sus víctimas, a quienes suele atacar de noche. Eduardo Flamingo hizo su aparición en Batman número 666. En este cómic de peculiar numeración conocemos la historia de este héroe devenido en villano, ya que Flamingo solía atacar a las mafias locales hasta que una de estas lo secuestró. Flamingo fue torturado y se le hizo una cirugía cerebral que trastornó su mente, convirtiéndolo en un asesino que suele devorar el rostro de sus víctimas. Este ridículo villano nació en Batman la serie animada y, como notarán por su nombre e imágenes, sus armas son pistolas que lanzan ketchup, mayonesa o mostaza, sin palabras. Este moderno villano en realidad es uno de un grupo criminal de hombres emoticones, simples ladrones que cubren sus rostros con pasamontañas ploteados con diversos emojis. En 1997, el autor Garth Ennis, creador de obras maestras como Preacher, The Boys o Closet, tuvo la oportunidad de crear un villano para Batman. Su creación fue Dr. Freak, un excombatiente de Vietnam y actual hippie que, producto de experimentar con una versión propia de LSD, termina transformándose en un asesino que disfruta bañarse con la sangre de sus víctimas. En el cómic Deathstroke número 30, se plantea la idea de que Slade Wilson puede ser el verdadero padre biológico de Damian Wayne, aunque 5 números más tarde se descubre que todo se trató de una trampa de Talia al Ghul, confirmando que Bruce Wayne es el verdadero padre. 1972 trajo un crossover bastante inesperado donde Scooby-Doo y sus amigos se unieron al Batman y Robin de la serie animada Las Nuevas Aventuras de Batman para combatir contra el Pingüino y el Joker. Lo interesante del asunto es que Adam West y Burt Ward, los míticos actores de live action de los 60, prestaban su voz a Batman y Robin. Esto podría dar pie a la idea de que estas versiones animadas se trataban del mismo Batman y Robin de los 60, por lo que en este universo existirían los perros que se comunican en idioma humano como Scooby-Doo. Aunque existe controversia alrededor de si Scooby-Doo efectivamente se comunica con otros humanos o simplemente lo que vemos son sus ladridos traducidos y sus compañeros realmente no entienden sus palabras, si tomamos la idea de que Scooby-Doo efectivamente tiene una habilidad metahumana, o metacanina en este caso, de hablar en nuestra lengua, esto significaría que los perros parlantes existían en el multiverso del Arrowverso previo al evento de Crisis en Tierras Infinitas, ya que en este mega crossover de fines del 2019, una de las tierras que es eliminada es la de Batman y Robin de los años 60, mismo universo donde teóricamente existe una versión de Scooby-Doo, aunque al final del crossover muchas tierras son destruidas y otras nuevas son creadas, dejándonos la duda sobre el destino final de aquel universo y si tras tantos años Scooby-Doo seguiría vivo o hubiese dejado descendencia con sus mismas habilidades. Aprovecho esta teoría loca de mi propia cosecha para también confirmarles que a futuro me gustaría hacer un iceberg de todos los shows y universos que componen el Arrowverso. Espérenlo. Thrill Killer fue una saga de cómics de fines de los 90 que nos presentaba a Tierra 37, un universo donde el Joker es una mujer de nombre Bianca Steeplechase, quien logra destruir a la Batifamilia, ya que inculpa a Batman de la reciente muerte de la Selina Kyle de ese universo, al mismo tiempo que le da un beso de la muerte a Robin infectándolo con una toxina impregnada en sus labios. En el segundo número anual de Nightwing tenemos un bizarro flashback donde Dick Grayson, en su época de Robin, fue encerrado junto a Batichica en una apretada caja fuerte, debido a la cercanía de ambos cuerpos y a cómo en un momento la caja fuerte se agita a muchos lados. Robin es víctima de sus hormonas de adolescente y eyacula sobre su traje, intentando que Batgirl no se entere del suceso, aunque Batman, tras liberarlos, parece dudar de que algo anda mal en el Joven Maravilla. 2017 no solo nos trajo uno de los crossovers más extraños como fue la unión de la Liga de la Justicia con los Power Rangers,
sino también la escena donde el Power Ranger azul está a punto de darle con su hacha al cuello de Batman. 2003 fue el año donde Batman hizo un crossover con la serie de cómics llamada Planetary, protagonizada por unos personajes que se hacen llamar arqueólogos de lo desconocido y que se encargan de descubrir los secretos de la historia universal. En la historia, los protagonistas de Planetary conocen a los Batman de diferentes tierras. La villana de Planetary, llamada Hakita, intenta atacar a uno de estos, con una clara inspiración en el Batman de Adam West, quien para defenderse le lanza en el rostro un repelente antivillanas. Detective Comics número 322 fue el número que convirtió a Batman en el genio de Aladino. En esta historia disparatada, no me pregunten cómo, pero Batman es capturado por un grupo de criminales que lo encierran en una lámpara mágica, donde él se convierte en un genio y debe obedecer sus órdenes. Por suerte, Robin y Batgirl salvan el día y lo liberan del embrujo. En Superman número 160 conocemos a una versión bastante aterradora del Joker, donde logra engañar al villano mágico de Superman, de nombre raro, y le roba un 99.99% de sus poderes, convirtiéndose en un ser omnipotente que se hace llamar Emperador Joker. Este Joker crea el caos en todo su universo y encierra a Superman y Batman en un bucle infinito de muertes horribles y renacimientos, solo para volver a ser torturados y asesinados de forma infinita. En julio del 2012 se lanzó el primer número de Batman Incorporated, volumen 2. En este, Batman y su hijo Damian, convertido en Robin, investigan una enfermedad que un grupo de criminales le inoculó a varias vacas de un granero local. Damian logra salvar a una de estas vacas de entrar al matadero y termina encariñándose con ella, razón por la cual Bruce Wayne la compra y decide conservarla en la granja de su mansión. Eventualmente, con su alias de Bativaca, este bovino formó parte de la legión de las supermascotas. En 1996 conocimos al hijo del villano, Robert Langstrom, el científico devenido en Man-Bat. Su hijo, de nombre Aaron, nació con un cuerpo similar al de un pequeño murciélago, culpa de las mutaciones a las que su padre fue sometido. Aaron terminó siendo renombrado como Baby Bat o bebé murciélago. En Batman número 114, el dúo Maravilla investiga a un criminal que se oculta bajo la fachada de director de circo. En este circo trabaja Mogo, un gorila que huye de su cautiverio y sigue a Batman y Robin hacia la Baticueva, donde se viste con parte de los trajes de ambos. Tanto Batman como Robin quedan impresionados y encariñados con el gorila al que rebautizan como Batigorila. Mogo, quien los ayuda a encerrar a su antiguo dueño tras las rejas, finalmente es liberado en África. Según una de las Wikipedias más importantes de DC Comics, tras los eventos de Crisis en Tierras Infinitas, Mogo fue borrado de la existencia. Así que F por Mogo. El Batman de Moscú es uno de los integrantes de Batman Incorporated, la organización internacional de Bruce Wayne que busca vigilantes de todo el mundo para formarlos y darle apoyo económico y logístico. Este imponente Batman, de nombre Ravil y de apellido desconocido, muere a manos del villano Nobody en su primera aparición ocurrida en el número 1 de Batman y Robin volumen 2. En sus primeros años de héroe, Dick Grayson aprendió cómo Bruce Wayne festejaba los cumpleaños de sus amigos, despertándolos en medio de la noche y dándoles palmadas en el culo. Por la sonrisa de su rostro, se nota que disfrutaba dar nalgadas a su joven ayudante. En la Tierra 2, previa a Crisis en Tierras Infinitas, Dick Grayson continuaba en su papel de Robin, pero ya era un hombre adulto, que a su vez era mentor de Huntress, la hija vigilante de Batman y Gatúbela. La relación de Huntress y Robin tenía cierta tensión sexual, llegando al punto de que en una discusión en una azotea, Huntress le explica a Robin que ella no es una niña, sino una mujer adulta que sabe tomar sus decisiones. Robin entonces responde con uno de los diálogos más bizarros del iceberg, diciéndole que ya sabe que es una adulta porque la vio crecer e incluso era él quien cambiaba sus pañales, y que asume que los privilegios de poder espiarla al cambiarle los pañales ya expiraron hace años. Sí, lo sé, yo también puse la misma cara cuando lo leí por primera vez. En el número 289 de la línea de cómics World's Finest, Superman invita a Batman a la Fortaleza de la Soledad para hablar de sus sentimientos, ya que días atrás, Batman no pudo evitar la muerte de un hombre inocente y se siente deprimido. La calma dura poco, ya que un grupo de aliens, similares a tentáculos de pulpos, atacan la Fortaleza de la Soledad. Estos aliens, conocidos como Krills, buscan alimentarse de las emociones de los habitantes de la Tierra. Superman y Batman, que en un principio logran detenerlos, son atacados por los Krills que absorben parte de sus emociones.
Gracias a estas emociones, los Krills se dan cuenta de lo que realmente es el bien y el mal y deciden dejarse morir antes de herir a los terrícolas. Pero antes de morir, estos bichos, no sé por qué, arman una orgía entre ellos mientras Batman y Superman los ven y lloran. Finalmente, llegamos a lo más bajo del iceberg, con este universo cinematográfico conformado por 8 películas, donde los filipinos no solo se cagaron en los derechos de autor de Batman, sino de otras franquicias. A lo largo de esta saga, Batman uniría fuerzas con viejos aliados para enfrentar a sus clásicos villanos, luego pelearía contra Drácula, y tras derrotar al Rey Vampiro uniría fuerzas con James Bond para enfrentar a una organización criminal que aterrorizaba al mundo entero, y tras esto, Batman moriría e iría al infierno, donde tendría un combate final contra el mismísimo Lucifer. Al mismo tiempo, transcurriría la trilogía de Batichica y Robin, donde ella es la madre de un Robin de 8 años, y juntos combaten al crimen en su primera película, al hijo del Joker en la segunda, y finalmente todo concluye en una pelea sin precedentes contra la esposa de Drácula y su ejército de vampiresas. Hoy en día, gran parte de estas películas se encuentran perdidas, sobreviviendo únicamente pósters, imágenes promocionales o detalles de la trama, pero imagino que más de uno que esté viendo este video daría su alma a cambio de tener toda la franquicia en Blu-ray. Y eso es todo por el momento. Si les gustó, los invito a suscribirse para próximos icebergs. Nos vemos, cuídense, chao.